vamos a continuar lo que de miniserie pasó a serie completa con respecto al carácter del cristiano, en referencia o basado en el Sermón del Monte. Nuestra intención entonces es continuar. El mensaje de hoy lo hemos titulado, como hemos venido titulando hace un par de semanas ya, el carácter del cristiano o el carácter cristiano. Y en esta ocasión estamos en la cual sería la sexta parte. Recuerden, mis amados hermanos, la intención aquí es que por ver y meditar en la palabra de nuestro Señor podamos concebir, podamos palpar lo que significa ser discípulo, cómo piensa el discípulo, cómo actúa el discípulo, cómo vive el discípulo. Y hemos estado viendo todas estas cualidades que constituyen el carácter cristiano. La premisa principal de todo esto, mis amados hermanos, es que el carácter del cristiano es bendito. Y por ese bendito carácter, el cristiano es distinguido, es conocido, es identificado. De modo que voy a pedirles que en reverencia a la palabra del Señor se pongan de pie conmigo, solamente para leer un verso. Vamos a leer el verso 8 del capítulo 5. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios, gracias por tu palabra. Rogamos en este momento, Señor, que tú nos hables por medio de ella y que no permitas de ninguna manera que estos labios falibles, imperfectos, impuros, sean de alguna manera impedimento para tu palabra pura, santa y suficiente. Es en Cristo Jesús que rogamos estas cosas. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Debo recordar, hermano, que mientras nos preparábamos para el mensaje, no salía de mi mente la canción de clausura del programa radial de Luis Balao, ¿cierto? Recuerdan que el programa por lo general termina citando el versículo 8 de Mateo 5, felices los de corazón limpio, pero no le quitar la voz de Luis Balao, no me sale, porque ellos verán a Dios. Y es mejor dicho, la cualidad que constituye el carácter cristiano, gracias hermano, que por la gracia de Dios vamos a estar observando. Y es mi intención, hermano, antes de iniciar, que podamos ver que esta cualidad en sí misma, pudiéramos decir que es la que más brillo da a todas las demás. Pudiéramos inclusive decir que todas las cualidades que hemos visto y las cuales faltan por ver, fluyen de esta en particular. Y permítanme añadir que la bendición más grande de todas la vemos aquí también. De modo que es mi intención que veamos al meditar en este corto pasaje, pero profundo, 4 cosas. La primera, la naturaleza de la cualidad. La segunda, el origen de la cualidad. Es para los que están llevando notas. La tercera, el requisito de la cualidad. Y finalmente, la bendición de la cualidad. Es mi oración de que podamos a través de este tiempo poder ver la gloria de Dios en su palabra. Y como hemos hecho siempre, el formato es analizar la cualidad bendita primeramente y posteriormente evaluar la razón por la cual
dicha cualidad es bendita. Vamos a iniciar entonces con la naturaleza de la cualidad. ¿Cuál es la cualidad? Bienaventurado. Lo acabamos de leer, ¿cierto? Bienaventurados, ¿quiénes? Los de corazón limpio, los de limpio corazón. Y aquí la palabra clave de la cualidad es limpio. El término fundamental es limpio. ¿Okay? Y esta palabra implica o denota pureza. Algunas de sus traducciones probablemente dirán: bienaventurados los puros de corazón. Y el término implica realmente, hermanos, una ausencia de impureza, ausencia de suciedad, algo que no está mezclado, algo que es esencialmente puro. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan a la hora de ir a comprar un refresco o un jugo en los supermercados, algunos dicen jugo puro. Y la idea de que el jugo sea puro es que no esté mezclado con nada. Sin embargo, aun cuando le dicen que está puro, usted inmediatamente se da cuenta de que sí está adulterado porque lleva otras sustancias de por medio. Pero el principio es ese, algo que no tiene mancha, algo puro en esencia. Usted escuchará en la construcción del tabernáculo, por ejemplo, el Señor hablaba específicamente para hacer el arca del pacto, debía ser hecho de oro puro. Una de las partes, oro puro, no adulterado. ¿Okay? Ese es el principio de esta palabra, carente de contaminación, carente de imperfección. ¿Ok? Ahora, este término o esta palabra es común. El concepto lleva varias repeticiones, si pudiera decir así, a lo largo de toda la Escritura. Desde los albores de la humanidad escuchamos la distinción del concepto. Acompáñenme, por ejemplo, a Génesis capítulo 7, versículo 12. Espero que tengan su Biblia a mano, que vamos a ver varios textos, mis hermanos. Génesis 7, versículo 2. El arca de Noé. El arca debía ser lleno de animales. Pero el Señor da una distinción particular y una proporción particular de los animales que debían estar en el arca. Génesis 7:2 nos dice que de todo animal limpio debía tomar ¿cuántas parejas, hermanos? 7. El número 7 habla de perfección, habla de integridad, habla de completo. ¿Ok? 7 parejas, macho y hembra. Más de los animales que no son limpios. ¿Cuántas parejas, hermanos? Una pareja, el macho y su hembra. ¿Ven la proporción, hermanos? Esa proporción desde el Génesis en el arca, hermanos, habla volúmenes con respecto a lo que el Señor se está refiriendo aquí. Estos animales, los limpios, debían servir para propósitos rituales, para celebrar sacrificios y para comer. ¿Por qué digo esto, hermanos? El pueblo de Dios, años después, en virtud de su relación con Dios, de su relación de pacto con Dios, debían acercarse a Él de cierta manera. No de cualquier manera, una manera específica. Había que adorarlo, digámoslo así, bien. Había que vivir bien. Y que para hacerlo era necesario distinguir lo que era aceptable o inaceptable para Dios. Y el término que el Señor utilizó para eso fue limpio o inmundo.
¿Okay? Acompáñenme a Levíticos 10, por ejemplo. Este evento es conocido, el famoso evento en que Nadab y Abiú, hijos del sacerdote Aarón, decidieron encender fuego extraño. Y el Señor le dice a su pueblo a través de Moisés que los que han de acercarse a Él deben considerarlo a Él santo y que debían tomar ciertas medidas para la adoración, entre ellas que los sacerdotes, verán en el versículo 9, no podían beber vino ni sidra en el santuario. ¿Por qué, hermanos? Versículo 10. Para poder discernir entre qué cosa, hermanos, entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Era el trabajo de los sacerdotes enseñarle al pueblo, a la congregación, a discernir aquello que era limpio y agradable a Dios, o inmundo y desagradable a Dios. En virtud del pacto, hermanos, el pueblo de Dios debía ser un pueblo santo. Y en este contexto, ese pueblo santo significa sin contaminación, sin mezcla, puro. Es en virtud del pacto, hermanos. Adelántese un poquito más. Levítico 20. Levítico 20. Versículo 22. Miren lo que dice la palabra del Señor. Está el Señor hablando a su pueblo. Guarden pues todos, ¿qué cosa? Mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de quienes. De las naciones a su alrededor, ¿verdad? Que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Hago una pausa ahí. Si usted lee el contexto de Levíticos ahí, el mensaje es qué cosas o qué conductas o qué prácticas los israelitas no debían hacer, específicamente algunas ligadas a la pureza sexual. Y lo que el Señor está recalcando aquí es que no debían comportarse como las naciones a su alrededor, porque delante de Dios eso era abominación. ¿Ok? Pero note lo que sigue diciendo el verso. Pero a ustedes, a vosotros, mi pueblo, a quien yo tengo relación de pacto, os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os he apartado, santificado de los pueblos. ¿Ok? ¿Lo ven ahí? Por tanto, ese por tanto va conectado al versículo anterior. Como yo he hecho esto, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Diferencia entre animal limpio e inmundo y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastre sobre la tierra, los cuales os he apartado por. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Okay? Para el pueblo de Dios, la impureza, la suciedad debía ser evitada o limpiada. ¿Cómo se evitaba en aquel tiempo? Evitando la causa de la impureza. ¿Recuerdan algunas de las leyes del Pentateuco? ¿Cierto? No podían tocar muertos, no podían estar cerca de alguien con alguna enfermedad en la piel, en este caso lepra o alguna de estas enfermedades, y estas personas por lo general se sacaban del campamento hasta que fueran limpios. Las personas debían lavarse con agua, ellas
y sus ropas. E inclusive había a veces que ofrecer una ofrenda de purificación. Todas estas cosas, mis amados hermanos, son importantes. Algunos otros diremos, eso, ¿qué tiene que ver conmigo hoy? Eso ya fue hace tiempo. Ya nosotros no tenemos propiciatorio y no estamos matando animales ni nada de eso. Sin embargo, nos deben ayudar a reflexionar hacia dónde apuntaban todas estas cosas. Y el día de hoy, los que decimos ser el pueblo de Dios, debemos ser capaces de distinguir entre lo limpio y lo inmundo. Debemos ser capaces de distanciarnos de aquello que Dios aborrece y aquello que Dios ama. ¿Por qué es importante, mis amados hermanos, hacer la distinción? Lo acabamos de leer, si se dieron cuenta, ¿verdad? El versículo 26 nos dice la razón primordial. Porque yo soy santo. Dios es santo. Y aquí inmediatamente podemos observar el origen de la cualidad. Tal como vimos la semana pasada, la misericordia constituye el carácter de Dios. De igual manera, el carácter de Dios está distinguido por la santidad. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis suyos, para que yo como ustedes quieran, para que seáis míos. Hermanos, cuando hablamos de que Dios es santo, ¿a qué nos referimos? Por lo general decimos que es que Dios está separado del pecado. Y es cierto, pudiéramos definirlo así, una definición corta y sencilla. Sin embargo, la definición es un poco más amplia, porque implica por lo menos dos cosas. Lo primero es que Dios es trascendente. El creador y las criaturas están en otro nivel totalmente diferente. La gloria de Dios es superior, voy a agregar un adjetivo ahí, es infinitamente superior a lo que el hombre hoy pudiera considerar gloria. Está a otro nivel. A tal nivel que por sí mismo merece la adoración de aquellos que son criaturas de Él. En primera instancia, cuando Dios dice que ustedes son mi pueblo santo, lo que nos hace santo es que Dios, por su obra, hace de su pueblo común, de un pueblo común, algo que no es común. ¿Por qué lo hace? Simple y sencillamente porque Dios trasciende. La presencia de Dios cambia las cosas, santifica las cosas. De modo que cuando el creyente dice soy santo, lo que me hace santo es primordialmente el hecho de que Dios vive en mí. Es algo que sucede en el interior y que se manifiesta en el exterior. Eso en primera instancia. Pero en segunda instancia, hermanos, se refiere también a los actos de Dios. Los actos de Dios son puros. Los actos de Dios son santos. Y de hecho, esa santidad, como dije hace un momento, adorna todos los atributos de Dios.
¿A qué me refiero con esto, mis amados hermanos? El único atributo de Dios expresado en las Escrituras en el superlativo, 3 veces repetido. Dios es santo, santo, santo. Para que usted y yo podamos siquiera tratar de concebir la pureza de Dios. Y se queda corto, mis amados hermanos. Es por eso que podemos hablar de la santa justicia de Dios. Podemos hablar de la santa misericordia de Dios. Podemos hablar del santo amor de Dios. Porque es parte de su carácter. Y como Dios es puro en esencia, está llamando a los que son de Él a ser puros también. De hecho, hermanos, uno de los símbolos de la pureza en la Biblia es la luz. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 5. Dice la Escritura, dice el apóstol Juan: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje, hermanos? Dios es luz y no hay, ¿lo ven a esa palabra importante, hermanos? No hay ninguna tinieblas en Él. No hay mezcla con algo de impureza en Dios. Dios es puro, Dios es santo. El profeta Habacuc entendió muy bien el carácter de Dios. Habacuc 1.3, algunos no lo sabemos de memoria, pero acompáñenme a Habacuc 1.3 también. Recuerden, Habacuc estaba preocupado por las circunstancias de su época. El pueblo de Dios estaba viviendo de espaldas a lo que proclamaban ser. Y Habacuc está viendo todo esto y se pregunta: Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir esto? Pero yo quiero que noten, hermanos, las palabras de él en el versículo 13 de Habacuc 1. ¿Cómo describe al Señor? Él estaba claro en el carácter de Dios. Dice Habacuc: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Lo que llama la atención aquí es cómo el profeta entiende el carácter de Dios. Y de hecho, hermanos, muchos de nosotros debiéramos recordar estas palabras de Habacuc, porque a veces se nos olvida y pensamos que a Dios le gusta ver, por alguna razón, el mal y el oprobio. Sin embargo, es todo lo contrario. Y es precisamente, hermanos, porque este es el carácter de nuestro Dios, que la pureza es importante. Dios es santo, hermanos, de una manera que pocos podemos siquiera comprender. En este contexto que debemos observar las palabras del Señor. De hecho, las palabras del Señor resuenan precisamente del contexto del Antiguo Testamento. Las palabras del Señor no salen de la nada, vienen de este mismo contexto. Cantamos de eso hace un momento, ¿verdad? Acompáñenme al Salmo 24.3. Allí que vamos a ver varios versos, hermanos. Salmo 24.3. Se hace la pregunta: ¿quién subirá a dónde, hermanos? Al monte de Jehová. ¿Y quién estará en su lugar santo? Es una pregunta retórica, hermano. Algunos probablemente quieran levantar las manos, pero no tan rápido, ¿verdad? Porque hay un requisito para estar en la presencia del Señor. Dice el salmista: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Aquellos que están en la presencia de Dios son aquellos que tienen un corazón limpio en la palabra, puro, uno que no está contaminado con engaño.
y que no ha elevado su alma o puesto su confianza en algo falso, en algo vano, o en algo inútil. Y note, para que vean que tiene relación con lo que está diciendo el Señor, cómo termina el versículo 5 del Salmo 24. Él recibirá ¿qué cosa, hermano? Bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. De modo, hermanos, que podemos observar que la comunión con Dios exige pureza. La comunión con Dios requiere santidad. Y esa es la razón por la cual la pureza es importante. Quiero que noten aquí, hermanos, mientras vamos avanzando, la pureza era importante para el pueblo de Dios. Lo era para los judíos también en los días de Jesús. Sin embargo, debemos hacer una pregunta hoy, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que hace relevante la bienaventuranza del Señor para nosotros hoy? Y ahí quiero que veamos el tercer punto, el requisito de la cualidad. ¿Cuál es el requisito de la cualidad? Hemos entendido, Dios demanda pureza. Pero hay una razón, hermanos, por la cual las palabras del Maestro son todavía relevantes en el momento del Sermón del Monte y lo son aún hoy. El problema que tenían los judíos, el problema que tenían los fariseos y los escribas en los días de Jesús, era que entendieron mal el asunto de la pureza. Ya les mencioné, hermano, la pureza no era foránea al Antiguo Testamento. Los judíos escucharon de que Dios quería santidad. En el monte Sinaí el Señor se levanta y proclama su ley. De hecho, recuerdan, hermanos, cómo debía acercarse el pueblo al monte. No debían ni siquiera tocar a su esposa, debían purificarse para siquiera acercarse al monte del Señor. El concepto no era foráneo a ellos. Lo acabamos de leer en el salmista: limpios de manos, puros de corazón, o sea, Antiguo Testamento. Sin embargo, ¿cuál fue el problema, hermanos? Los judíos entendieron la pureza solamente en el ámbito ceremonial, solamente en el ámbito ritual. Era una pureza superficial. No era que no les gustaba, pero la que les gustaba era la ceremonial. Acompáñenme, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 10. En el capítulo 10, desde el versículo 12 en particular, el Señor le está diciendo a su pueblo qué es lo que Él requiere de ellos. El versículo 12 nos dice que Él requiere que ellos teman a Jehová, su Dios, que anden en todos sus caminos y que lo amen y lo sirvan con todo su corazón y con toda su alma. Que guarden los mandamientos de Jehová su Dios para que sean prósperos. ¿Cierto? Pero quiero que noten el versículo 26. Hay un mandato en particular, ¿lo ven ahí? ¿Qué era lo que había que circuncidar, mis amados hermanos? ¿Lo ven? ¿Qué prepucio había que circuncidar? Según Deuteronomio 12, 16, perdón. El prepucio del corazón. ¿Lo ven ahí? El pueblo de Dios debía entender que las ceremonias o los ritos que se celebraban debían reflejar una actitud del corazón.
Hermano, esto no se refiere al músculo que bombea sangre, como ya hemos dicho en varias ocasiones. Está hablando de nuestro ser, la parte inmaterial de todo ser humano, donde residen nuestras emociones, nuestras pasiones, donde reside nuestra voluntad, donde reside nuestra afición o afección hacia nuestro Dios. Por eso podemos ver, hermanos, cuál era el requisito de la cualidad. Era precisamente eso, que la pureza debía ser de corazón. No era solamente cortar mi prepucio, no era solamente traer mi sacrificio, o lo pudiéramos decir hoy, no es solamente con venir los domingos a la iglesia, no es solamente con poner mi ofrenda, no es solamente con venir a las reuniones, sino que es algo que debe fluir del corazón. Y permítame poner el ejemplo. Acompáñenme a Mateo, vamos al Nuevo Testamento para que veamos al Señor poniendo esto en práctica. Mateo 23, versículo 25, para que podamos entender a lo que nos estamos refiriendo. Dice el Señor, ¡ay! Los ayes son peligrosos para los que lo escuchan. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Estoy usando palabras fuertes. ¿Pero por qué los llama así? Noten la frase, hermano. ¿Qué hacen los fariseos? Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, ¿ven la figura? Pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y dice el Señor, fariseo ciego, ¿qué tienes que hacer? Limpia primero, ¿dónde? Dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¿Ya ha visto, hermano, cómo frían los platos los niños cuando ustedes le están comenzando a enseñar a fregar? Fríame ese vaso y usted lo ve echando un pocotón de jabón, limpian por todos lados, y cuando usted vaya a agarrar el vaso, adentro está sucio. ¿Okay? Pasa con un enfermo, pasa un poquito en la casa, nosotros también. Pero el principio es de que el enfoque de los fariseos era superficial. Por fuera se veían santos, por fuera se veían piadosos, por fuera se veían puros e inmaculados. Fue por esta razón que cuando el Señor le dice a las personas en el Sermón del Monte, precisamente, que su justicia tenía que ser superior a la de los fariseos, la gente se quedó como que, ¿what? ¿Quién va a poder ser salvo? Entonces, si esta persona tan pura y pulcra, mi justicia tiene que ser superior a ella, ¿quién entonces será salvo? Por eso dice el Señor, continúa diciendo el versículo 27, si no me equivoco, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas nuevamente, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se ven hermosos, limpios, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda, ¿de la palabra ahí? Inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Dónde estaba la confianza de los fariseos, de los hebreos y de algunos de los judíos? Estaba en la limpieza externa. Ellos estaban confiados en sus rituales para obtener limpieza por ellos mismos. No, ellos no negaban la necesidad de limpieza. Ellos reconocían, sí, necesito ser limpio. Pero ellos procuraban, dependían, se jactaban de sus esfuerzos para ser limpios. De hecho, la Escritura relata en varias ocasiones los judíos indignados cuando el Señor se sienta a comer con sus discípulos sin lavarse las manos. ¿Recuerdan? Indignación absoluta. ¿Cómo es posible que
que el maestro esté comiendo, y sus discípulos estén comiendo con las manos sucias. Ellos se sentían limpios por dentro porque se habían lavado las manos por fuera. Lo recuerden, hermano, el Señor enseña en su palabra que lo que contamina al hombre no es lo que está dentro del hombre. Nada de lo que está afuera, del hombre. Nada de lo que está afuera. Gracias por la aclaración, hermano. Está muy chido. Muy bien. Nada de lo que está fuera del hombre contamina al hombre. Esta es una enseñanza del Señor. Lo que contamina al hombre es lo que está adentro, lo que está en el corazón. Porque del corazón sale la adulterio, la fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. La limpieza de los fariseos era una limpieza superficial, una que no fluía del corazón. Lo hacían porque querían la alabanza de los hombres, no por motivaciones puras. De hecho, hermanos, eso es lo que plantea el problema real. ¿Y por qué la bienaventuranza del Señor es tan buena y es tan especial? ¿Y por qué trae felicidad? Porque como el problema está adentro, no importa qué tanto se lave usted, no se puede lavar. ¿Por qué, hermanos? La caída, por ejemplo. Lo repasamos con el hermano Adrián en multiplicación y regeneración, ¿recuerdan? El pecado tiene un efecto contaminante. Y en la caída, hermanos, la naturaleza humana quedó tan corrompida, manchada por el pecado, que todos los hombres nacidos de afuera del huerto del Edén vienen con una mancha no removible por méritos propios del pecado. Acompáñenme a Job, capítulo 14, versículo 4. Job 14, 4. Job se hace una pregunta mientras medita en las circunstancias del hombre caído. Y yo quiero hacerle la misma pregunta a la iglesia hoy. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Y Job no deja la pregunta abierta, ¿cierto? La cierra. Dice, nadie. Nadie en sus propios méritos es capaz de hacerse limpio. En otro texto el mismo Job dice, ¿quién puede ser más limpio que el limpio? Hablando del Señor. Esa es la primera razón por la cual debemos reconocer que la limpieza no se obtiene por esfuerzo propio. La segunda razón es porque somos una fábrica ambulante de ídolos. Esa es la segunda razón, mis amados hermanos. Por tendencia, como dice el salmista, levantamos nuestras almas a cosas vanas. Oseas capítulo 8, versículo 5. El Señor estaba hablando con su pueblo que se había vuelto hacia la idolatría. Escuchen las palabras del Señor, hermanos. Tu becerro, oh Samaria, el ídolo que crearon, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar, ¿qué cosa, hermanos? Purificación. La persecución de cosas vanas, poner nuestra confianza en cosas vanas, nos contamina. En tercera instancia, hermanos, y una de las peores causas por las cuales no podemos ser limpios nosotros mismos, porque por lo general tenemos una percepción errada de nosotros. A veces uno conversa con las personas y dice, no, pero si yo soy una persona de corazón noble, soy una persona de corazón puro, ¿por qué me está pasando esto a mí? Hay muchas personas que hablan así. Pero la Escritura dice lo siguiente en Proverbios capítulo 30, versículo 12.
Proverbios 30:12 creo que es contundente, mis amados hermanos. Hay generación limpia, pero ¿en qué cosa, hermanos? Lo ven, hay una cosa ahí. En su opinión es limpia. Si usted hace una entrevista a cualquier individuo hoy, usted dice, ¿cómo te consideras? ¿Qué clase de persona te consideras? Yo te considero una buena persona. Usted fue a la cárcel ahora mismo y entrevistar a alguien en la cárcel y le pregunta, ¿Usted te considera una buena persona? Sí, yo no soy una buena persona. Yo hago lo que tengo que hacer además porque no tengo de otra. Pero yo soy una buena persona. Es común sentirnos en nuestra opinión limpios. Pero como ya hablamos al inicio, hermanos, de esta pequeña serie, ¿quién define quién es bienaventurado o no? Es Dios. Y la referencia entre limpio y sucio no soy yo y no es usted, es Dios. Entonces continúa diciendo el proverbista, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Ese es el problema, hermanos. Esta era la circunstancia en la que se encontraban las personas que estaban escuchando el sermón del monte. Contentos por su santidad o su pureza externa, pero carentes de la verdadera pureza, carentes de la verdadera santidad. De modo que el Señor aquí anuncia a los ciudadanos del reino lo que únicamente es posible en virtud de lo que Dios haría, en virtud de que el reino de los cielos se acercara, porque Dios prometió actuar en favor de su pueblo. Hay dos pasajes que quiero que vean conmigo, hermanos, y vamos a leer varios. Ezequiel 36:25, hermanos. Este es un pasaje que comienza hablando de juicio. Pero Dios promete hacer algo por amor a su santo nombre. Ezequiel 36, versículo 25 dice, y noten las palabras clave, hermanos, esparciré sobre vosotros agua limpia. Y noten los verbos, ¿quién lo hará, hermanos? Es Él el que hará. Esparcirá sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas, ¿algunas? Todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué más dice el Señor que hará? Os daré un corazón nuevo. ¿Lo ven ahí? Nuevo. No es el mismo pero mejor. Es otro. Uno nuevo. Y, vean los verbos, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La solución del problema, la bienaventuranza radica en que es Dios mismo el que da el corazón puro. Él daría las manos limpias. Él daría los corazones puros. Un corazón que serviría al Señor por amor, por las motivaciones correctas. Sofonías capítulo 3, versículo 9 dice, en aquel tiempo, en eso esperaba, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos, ¿qué cosa? Pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirva de común consentimiento. ¿Lo ven ahí, hermanos? Es por eso que es una bienaventuranza, porque la condición era crítica. Nadie podía alcanzar el estándar. Sin embargo, hermanos, en esta promesa que confiaban algunos de los antiguos, es en esta promesa por la cual David en el Salmo 57 dice, por ejemplo, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame
y seré más blanco que la nieve. En ese mismo salmo dice David, entendiendo la situación: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí. La petición es a Él, no a mi esfuerzo, por más que se esforzara el rey David en lavar su corazón, no iba a lograrlo. Por eso, en fe, confiando en la promesa, recurre a aquel que prometió. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es esa nuestra oración, hermanos. Porque hemos de recordar, hermanos, que la purificación, la limpieza de corazón es solamente, únicamente, exclusivamente posible por medio de Cristo Jesús. Por eso era necesario que el reino de los cielos se acercara. Cristo Jesús, esa purificación, hermanos, es solamente en Él, por la fe. Aquel Cordero sin mancha, el único con manos limpias y corazón puro, el único de quien el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Solamente Él tiene manos limpias y corazón puro. Y es en virtud de la fe en Él que obtenemos purificación. ¿Sabía que su Señor es puro, hermano? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Lo ven? En virtud de la pureza de Cristo somos nosotros purificados. Hebreos 7:26 también nos recuerda que era necesario tal sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. El problema de un corazón inmundo es un Salvador. La cura de un corazón inmundo es un Salvador puro. ¿Cómo logró el Señor nuestra purificación, mis amados hermanos? En virtud del sacrificio hecho. Me voy acercando al final, hermanos, pero quiero que noten los siguientes versos. Hebreos 9, versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ahí se está refiriendo al rito del antiguo pacto. Noten la diferencia en el nuevo pacto, hermanos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquello que celebraremos en un momento, hermanos, es el recordatorio de lo que fue necesario para su purificación y para mi purificación. Hermanos, no solamente somos santificados o purificados por su obra, sino que esta obra continúa en la santificación del creyente por medio de su palabra. Por ejemplo, Juan 15:3 nos recuerda que ustedes, dice el Señor a sus discípulos, ya habéis sido limpiados por la palabra que os he hablado. El Señor dice en la oración en Getsemaní: santifícalos en la verdad. ¿Recuerdan? ¿Cuál es la verdad, hermanos? Su palabra es la verdad. ¿Cómo crece entonces el creyente en santificación día con día? Constantemente
meditando, pasando tiempo en la palabra de Dios, que es la que nos santifica. Es precisamente, mis amados hermanos, que por esta razón el creyente puede vivir con un corazón nuevo y por ende con motivaciones nuevas, afecciones diferentes. Pudiéramos entender entonces que la pureza que se quiere aquí, hermanos, es sinceridad de corazón en las acciones, no sinceridad en la ceremonia. Espero que se me entienda. Debe haber sinceridad en la ceremonia, pero que fluya del corazón. Bienaventurados los puros de corazón, los de corazón limpio, hermanos. La clave se encuentra aquí. De dicha manera, hermanos, solamente por Cristo podemos vivir con las motivaciones correctas hacia Dios y hacia el prójimo. Y aquí está la clave, hermanos. Un corazón limpio. ¿Sabía que tiene que ver mucho con nuestras relaciones también? Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Hay un patrón común en las cartas y las epístolas. Por lo general, el apóstol o el autor da la teología, digámoslo así, da la teoría, para entonces concluir la carta con la aplicación. Ahora, en este caso, podemos verla desde el principio, la aplicación. Miren lo que dice el apóstol. Habiendo, ¿ves la palabra ahí? Purificado vuestras almas, ¿por qué cosa? Por la obediencia a la verdad, por responder en fe al Evangelio de Cristo Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es el resultado? Para el amor fraternal, ¿lo ven ahí? No fingido. ¿Ven? Amor fraternal no fabricado, no artificial. Amor fraternal no fingido. ¿Cómo deben amarse los hermanos? Entrañablemente, de corazón. No podemos amar a los hermanos entrañablemente si nuestros corazones no han sido lavados por Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo el texto. Inclusive mis relaciones van ligadas al carácter cristiano, como lo vemos aquí. Hermanos, esta bienaventuranza en particular nos llama a meditar, hermanos, en nuestras motivaciones. Hacer, como decía el salmista, examinarnos nosotros mismos, pedirle al Señor que nos examine por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué sirvo en la iglesia? ¿Por qué me llevo con este hermano? ¿Y por qué me llevo con el otro hermano? Todo debe ser por las motivaciones dadas por un corazón puro. El querer servir a Dios por aquello que Él nos ha creado. Permítanme decirle, hermanos, adquirimos esta pureza si se la pedimos al Señor. ¿Cuánto tiempo de nuestras oraciones son como los de David pidiendo al Señor darnos un corazón limpio? Mientras preparaba este mensaje, hermano, tuve la oportunidad de leer cómo los cristianos del primer siglo, cristianos del segundo siglo, tercero y cuarto, oraban horas pidiéndole al Señor en estos temas, entendiendo que es importante y que muchas veces por la cultura en la que estamos le hemos dado la espalda a algo tan importante, lo cual me lleva a la bendición de la cualidad. Dice el Señor: bienaventurados los de corazón limpio. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Dos cosas se desprenden de dicha declaración, y las dos cosas son muy importantes. La primera la vemos en negativo, ¿cierto?
Porque si son bienaventurados los de corazón limpio, ya que ellos verán a Dios, aquellos que no tienen corazón limpio, no tienen comunión con Dios. No hay relación con Dios. Usted podrá recordar Hebreos 12, 14 nos recuerda que sin santidad nadie, no algunos, nadie verá al Señor. Porque esto es importante, hermanos. Vivimos en una época, una cultura donde si se habla de pureza en todos los ámbitos, incluyendo el sexual, se le acusa de legalista. Es exagerado. ¿Quién se cree esto? El más santo. ¿Han escuchado eso? El más santo. Y uno debería tomar ofensa porque lo llamen a uno santo. Todo lo contrario, hermano. Es un tema importante porque la meta es comunión con Dios. Por ejemplo, 1 Corintios 6, 9 al 11, dice el apóstol a los corintios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice el apóstol: no erréis, porque la gente se equivoca. Y aún hoy, aún en las iglesias, porque ya no se quiere hablar de la pureza, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Lo ven ahí? No hay reino en esas condiciones. Cuando se predica la gracia barata de que Cristo te ama como eres y quédate como estás, no estamos proclamando la verdad de la bienaventuranza. Miren cómo continúa el apóstol: y estos son algunos. Eso es lo que dice ahí. Estos erais. Por eso cuando usted escucha hoy en algunos círculos que dicen: bueno, yo soy un cristiano homosexual, eso no existe. Ese es un oxímoron. No existe. Porque nadie dice: yo soy un cristiano borracho, ¿o sí? ¿Alguien dice: yo soy un cristiano ladrón? No. Por eso es importante el verbo. Está aquí en pasado. Esto erais. ¿Por qué erais? Dice el texto: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No hay comunión con Dios sin corazón limpio. Por eso, mis amados hermanos, el creyente debe crecer en santidad. Debemos crecer en santidad, me incluyo, por medio de su palabra. Y debemos buscar traer su gloria, inclusive con nuestro cuerpo. Por eso hay que predicar de pureza, hermano. Inclusive de la pureza sexual. No es legalismo, mis amados hermanos. Es un bien. Por eso debemos decirle a nuestros hijos por qué es pecado fornicar. Debemos recordar por qué es pecado el adulterio. Debemos recordar por qué debemos guardar nuestros ojos de lo que al Señor no le agrada. Simple y sencillamente porque nosotros queremos comunión con Él. Es esa nuestra meta, mis amados hermanos. Quiero recordarles que lamento mucho que en mi época de joven, o más joven diríamos, nos trataban de decir a los jóvenes: no hagan esto, no hagan lo otro. Y tendemos a querer dar pureza ritual. Yo quiero que mis hijos sean puros ritualmente. Nosotros debemos anhelar la pureza del corazón. Pero ¿qué pasó, hermano? Vamos a hacer. Ustedes jóvenes tienen que esperar hasta el matrimonio. Y quiero poner este ejemplo porque me tocó personalmente, hermano. ¿Y qué se hacía? Oh, vamos a leer el libro, me acuerdo hasta el sol y el nombre, amar es esperar. Y tuvieron igual. Los jóvenes se pusieron
pusieron alrededor del libro. Después que leímos, nos dieron velita, prendimos la vela, todo el mundo comenzó a cantar. Cuidaré mis ojos, todo el show. Disculpe que lo diga así, hermano. Pero eso era externo. No se le decía a los jóvenes, eso a Dios no le agrada. Tú quieres tener comunión con Dios. Tú quieres vivir para Dios. Pero se tenía el ritual. Sin duda alguna, hermano, no se sorprenderían de saber que tan pronto se acabó el ritual, comenzaron a escuchar la historia. En la iglesia, fulanito con fulanita, fulanito con fulanita, y la fulanita está embarazada. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de la esencia, no estamos predicando pureza de corazón. Esa es la que hay que predicar. Dice 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. La razón de todo esto, hermanos, es porque la verdadera felicidad se encuentra en Dios. No hay mayor bien que contemplar al Señor. Ya lo quiero recordarle a todos los que estamos aquí, principalmente a los jóvenes que me escuchan. Es hora de que ustedes entiendan y escuchen. No hay felicidad fuera de Dios. El mundo ofrece mucho, pero nada satisface. Solamente hay felicidad en Dios. Y ese es el propósito de la bienaventuranza, que podamos contemplar la verdadera felicidad en Dios. Por eso usted puede escuchar al salmista decir, por ejemplo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, no algunas cosas, nada deseo en la tierra. El salmista lo dice en Salmo 16:11, tú me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Hay gozo completo, no parcial, no temporal. El gozo es eterno, independientemente de las circunstancias en las que alguien se encuentre. Esa es la bendición. ¿Qué mayor bendición que contemplar la gloria de Dios? Recuerdan a Moisés en el monte Sinaí, le dice al Señor, muéstrame tu gloria. Ve parte. No la puedes ver todo. Pero hermano, quiero decirle, va a haber un momento en que lo podremos ver tal como Él es. Y nada se compara con eso. Nada. Que Panamá gane 4 mundiales al hilo no tiene ni una pizca de comparación con ver al Señor tal como Él es. Es ese el anhelo de nuestro corazón. Es esa nuestra oración. Quisiera cerrar con una poesía. El Señor se llama F.F. Bullard. Nada más voy a leer una estrofa. Está en el Salmo 17, por cierto, versículo 15. Dice el Señor Bullard, cuando en justicia al fin tu rostro glorioso pueda ver, y pasada la noche atroz, despierte junto a ti para ver la gloria permanentemente, entonces, solo entonces, seré verdaderamente feliz. Ese es el momento en su presencia donde hay felicidad. Esa es mi oración para la iglesia, esa es mi oración para mí, que podamos comprender la bendición de morar en presencia